Pues buenas noches, hermanos. El Señor nos bendiga. Vamos a comenzar con nuestra clase, llevando nuestra oración al Señor y que el Señor sea con nosotros durante este nuevo semestre en nuestros seminarios a Último. Bendito Señor, te damos muchas gracias en esta tarde noche por darnos la bendición, la oportunidad de comenzar un nuevo semestre en nuestro seminario, esta institución teológica, Señor, acá en la ciudad de Monterrey. Gracias, Padre Eterno, porque has permitido, Señor, que a lo largo de las semanas, de los meses, podamos seguir aprendiendo, continuar, Señor, creciendo en el estudio de tu palabra, en el estudio de la teología. Te pedimos, Dios, ahora que iniciamos esta clase, Señor, del Ministerio Educativo de la Iglesia, que tú, Señor, también seas el que nos enseñe, que también, Padre Eterno, seas el que nos instruya, el que nos dirija, Señor, y el que seas tanto conmigo como maestro, como con mis hermanos, alumnos, compañeros, Señor, con todos nuestros hermanos que estarán impartiendo sus clases, los maestros, todos los alumnos que están con nosotros durante este semestre. Te imploramos tu bendición especial para cada uno de ellos. Tu bendito Señor, tú nos brindes sabiduría, inteligencia y las habilidades necesarias, suficientes, Señor, para, Señor, llevar a cabo en orden, Señor, nuestras labores. Y te imploramos, Dios, pues que también seas con nuestro rector, el pastor Daniel López. También sigue dirigiendo, sigue guiando, bendito Dios. Ayúdalo, Señor, a seguir. También, Señor, con sabiduría, pues, conduciendo los rumbos de nuestro seminario. Que, Señor, todo lo que hagamos, Señor, durante todo este semestre sea solamente para la gloria, honra de tu bendito nombre. Señor, bendice las iglesias a las que pertenecen nuestros hermanos. Imploramos, Dios, también que el ministerio de cada uno de ellos, Señor, sea fructífero y sea de bendición también, Señor, para todos nuestros hermanos y con cada una de sus iglesias locales. Asimismo, Señor, el propio ministerio de ellos sea para bendición, Señor, de ellos, de sus familias y que, Señor eterno, pues juntos sigamos creciendo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, nuestra clase se llama, como lo pueden observar ahí, Ministerio Educativo de la Iglesia. En este sentido, la idea de nuestra clase, la intención de nuestra clase en su primera etapa es ir conociendo el porqué del Ministerio Educativo de la Iglesia, digámoslo de esta manera, algunas formas o fundamentos del Ministerio Educativo de la Iglesia y en ese sentido pues la intención es que podamos juntos seguir aprendiendo, seguir creciendo en este sentido, en el don de la enseñanza que el Señor nos ha proporcionado y nos ha bendecido el que podamos tenerlo, ¿no? Como decimos, esto es solamente que proviene de nuestro Señor. Pero permítame un segundo. Permítame un segundo que aquí voy a dejar de compartir. Porque quisiera que conociéramos todos a nuestro hermano Rigoberto. No tengo el placer de conocerlo personalmente, solo de oídas. Daniel, si lo conoce, su amigo, a ver, Daniel, preséntanoslo y luego que él se presente con nosotros, ¿no? Nuestro hermano Rigoberto. Sí, pues buenas noches, hermanos, otra vez. Dios ha tenido a bien también traer a nuestro hermano Rigo del sur del país, de Guerrero exactamente, y está sirviendo allí en Vallehermoso. No sé si me escuchen bien, pero el hermano ha llegado con su familia, con su esposa y con su pequeñito de meses apenas. Y pues bueno, yo quisiera seguir hablando más de él, pero creo que lo correcto es que mejor él se presente aquí con nosotros y después que conozca a los demás que se irán añadiendo. Sí, hermanos, buenas noches. No sé si me oyen. Sí, okay. Pues sí, es Sí, un sí, gusto te estar vemos. aquí con ustedes. Mi nombre es Rigoberto Rodríguez Carrasco. Venimos del estado de Guerrero. Y pues es un placer estar aquí en el norte con los hermanos, conociendo y sobre todo estar aquí en la clase también para pues seguir aprendiendo. Entonces, pues es un gusto, hermanos. Y como comentan ustedes, pues vamos a ir conociéndonos de poco a poco. Claro, bienvenido, hermano Rigoberto, servidor, pastor Manuel Gracias, Cifuentes. gracias. Bueno que estás acá entre nosotros, disfrutando también con nosotros el fresquecito del norte, sobre todo, ¿verdad? Sí. Nuestro hermano Rigoberto
acaba de llegar en el mes de junio, si mal no me equivoco, Sí. a la congregación Peniel de Vallehermoso, Ujú. por invitación del presbiterio, a colaborar con nosotros en este lugar que pues ya de hace muchos meses lo estaba pidiendo alguien que pudiera acompañar. Entonces esperamos que tu estancia sea de bendición para la iglesia, que la iglesia sea bendición para ti y todos nosotros también vamos a ser de Claro. bendición en ese sentido. Nuestro hermano que nos acompaña también, nuestro hermano Roberto Rivera, no sé hermano si guste presentarse. Roberto Rivera de Jesucristo Fuente de Redención aquí en Monterrey, y ya tengo aquí un rato en el seminario también. Sí. Dios le bendiga. Nuestros alumnos más avanzados en el seminario, hermano Roberto Rivera. Bueno, ya que nos presentamos, déjenme regresar a la presentación y pues agradeciendo a Dios por la vida de nuestro hermano Rigoberto que está aquí con nosotros. Gracias. Se me que ahora es, esta máquina algo me quiere dejarme hacer. Ahí está. Bien, como dijimos, es la clase de Ministerio Educativo de la Iglesia, servidor Juan Manuel Cifuentes, y aquí vamos a escribir brevemente qué es lo que, de lo que se tratará nuestra clase en este semestre. Bueno, nuestro seminario, el doctor Seúl Tijerino González. ¿Cuál es la descripción o el propósito para esta clase? Bien, pues queremos comprender los principios bíblicos, teológicos, obviamente, fundamentales de la educación cristiana, fundamentalmente enseñados por la Escritura, basados en la Escritura. Necesariamente todo lo que tenemos que hacer nosotros tenemos que fundamentarlo en la palabra del Señor, ¿no? ¿Cuál es la intención? Que pues la iglesia del Señor sea edificada. Por tanto, hemos de analizar el proceso y los métodos de enseñanza-aprendizaje. Ah, no, tal vez pueda haber muchos otros, vamos a analizar algunos que digamos consideramos los más utilizados. Si alguien tiene alguna idea de alguno otro de los que estemos platicando, pues también con gusto lo pueden aportar para aplicar más se ajuste a nuestras necesidades, a nuestros contextos, en nuestras iglesias locales. Y asimismo, no es en esta clase en sí, sino que esta clase se divide en dos partes. En este primer semestre es una y la continuación es el siguiente semestre. Pero ya desde aquí tenemos que mentalizarnos que la intención también es diseñar un currículo educativo para la iglesia. Es decir, sí tenemos que ver la cuestión de cuáles son los métodos, cuáles son las formas, de qué manera debemos abordar, digamos, un texto bíblico para la clase en ese sentido, pero también tenemos que ir, ¿cómo decirles? Hablando y pensando en el sentido de que también tenemos que visualizar el hecho de que pues requerimos o necesitamos también de estar pensando de manera global y a determinado tiempo sobre la cuestión del ministerio educativo de la iglesia. Porque, pues como ministerio educativo de la iglesia, que, estamos tratando de enfatizar el hecho de que estamos hablando todo aquello en que la iglesia necesita ser enseñado y que para ello tenemos diferentes tiempos, diferentes momentos o diferentes formas o métodos a través de los cuales estamos enseñando. Por ejemplo, enseñamos no solamente los domingos, enseñamos tal vez en la aplicación y en la escuela dominical quienes tenemos estas dos modalidades. Y quienes tienen todavía culto vespertino, pues también el culto vespertino. Pero tal vez también tenemos entre semana alguna reunión y también ahí enseñamos. Pero tal vez tenemos también el ministerio de las damas, también tenemos el ministerio de los jóvenes o de los adolescentes, o el ministerio X, Y y Z, en el cual se está desarrollando, desenvolviendo nuestra iglesia, y ahí también estamos enseñando, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ministerio educativo de la iglesia, no solamente estamos o estaremos pensando, enfocados solamente en el hecho de que
los cultos dominicales o los servicios dominicales es a donde tenemos que estar dirigiendo, digamos, nuestra atención, sino a todo el aspecto, a todo ministerio que la iglesia está desarrollando, el que se está involucrando de alguna u otra manera en la educación. Llámese grupos pequeños, llámese células, llámese grupo de niños, clubes infantiles, ministerio de adolescentes, esfuerzo cristiano, eh, la sociedad femenil, la sociedad de varones, como le llamemos, ahí está involucrada la enseñanza. Y entonces, por eso es que aquí hacia el final, cuando habla de diseñar un currículo educativo para la iglesia, es el hecho de que debemos de pensar, digamos de esta forma, de manera global y conjunto en todas estas organizaciones y ministerios de la iglesia para que, digamos hacia un mismo objetivo o hacia una serie de objetivos, toda nuestra enseñanza a lo largo de determinado tiempo, a lo largo de un año, de 2 años, específicamente de acuerdo al contexto en el cual se está desarrollando, desenvolviendo nuestra iglesia congregación. Obviamente, cada quien va a tener sus particularidades, ¿no? Sus peculiaridades. Y aquí es en donde cada uno de ustedes, pues bueno, va a tener que ponerle su toque muy personal, ¿verdad? En este sentido, bueno, mi realidad en este momento es esta. Por ejemplo, no podemos decirlo, la realidad de Jesucristo Fuente de Redención, una iglesia con más de, no sé, 200 miembros aproximadamente, no va a ser la misma donde yo estoy, que es Betel, que somos como 40, a donde está Daniel Paz allá en Filadelfia, que no sé cuántos sean, y luego a donde está llegando nuestro hermano Rigoberto, que está llegando, digamos, como que a comenzar de nuevo, ¿no? La obra. En este sentido, tal vez nuestro hermano Rigoberto va a pensar en un muy corto tiempo, también en un poco corto tiempo, yo tal vez en un mediano plazo, y tal vez nuestros hermanos se encuentran en decisión ya no solamente a un corto y mediano plazo, sino a un plazo más largo, ¿no? Pues debido a las circunstancias que particulares que cada uno de nosotros estamos teniendo. Entonces, esa es la intención, ¿no? De que cuando finalicemos ambos semestres ya podemos decir, bueno, ya tenemos mejores herramientas, una visión un poco distinta tal vez de lo que estábamos pretendiendo. Y pues obviamente todo esto no es posible sin la ayuda y la dirección de nuestro Señor, ¿no? A través de su Espíritu Santo. Eso es medular en toda labor o en todo ministerio de la iglesia, la dirección del Espíritu Santo a través de todo aquello que pretendamos o queramos hacer en la iglesia, porque pues recordemos, la iglesia es del Señor, ¿verdad? Esto es algo que todos sabemos, nadie debemos de pasarlo por alto ni olvidarlo, sin que la iglesia del Señor y somos solamente nosotros instrumentos en manos de nuestros. Bueno, ¿cómo van a ser nuestras clases? Parece que falta mucho, pero por la experiencia de todos los semestres siempre nos hace falta tiempo, ¿verdad? Y si no, díganle a los del el semestre pasado de la clase que apenas hoy también vamos a terminar con los temas que tuvimos el semestre pasado en teología sistemática. Son 8 clases las que tenemos programadas y ustedes pueden ver el calendario de que compartieron ahí en Facebook. No sé si el hermano Rigoberto lo tenga, si no, pues se lo hacemos llegar. Ahí sí, por favor, luego Dani nos puede compartir su número para agregarlo. O si no, tal vez el hermano ya lo ha podido haber agregado al grupo de la clase y ahí vamos compartiendo la información. Pero estas serían nuestras clases. Esta primera clase es la introducción y explicación de qué es lo que vamos a hacer. Luego, nuestras segundas clases serían los fundamentos de la educación, la primera y la segunda clase, el proceso de enseñanza-aprendizaje, métodos de enseñanza y aprendizaje, 1 y 2. O sea, esto lo pongo así porque en experiencia son los que nos ha faltado tiempo, ¿verdad? Luego, en la clase 7 sería la elaboración de la clase, la elección de la clase, la 7 y la 8. Y luego tendríamos un trabajo final, ¿no? Este es el primer semestre. Si lo ven de esta manera, digamos, está enfocado más a lo que hacemos cotidianamente. A lo que hacemos cotidianamente, digámoslo, tenemos solamente los domingos la clase y el sermón tal vez. Que aunque tiene sus diferencias el sermón, vamos a aplicar en esta clase algunos elementos
que utilizamos para el sermón que también de repente cuando preparamos una clase lo dejamos por ahí olvidados. Porque recuerden, o ya sé que prediquemos, o ya sé que estamos en una clase, lo que estamos enseñando es la palabra de Dios. Y en ambas maneras se requiere de un determinado trabajo para enseñar la palabra de Dios. Entonces, comenzamos hoy y con el favor de Dios culminamos dentro de exactamente 4 meses con el trabajo final. Si el Señor nos permite vida y salud para aquí entonces, ¿verdad? Estaremos culminando con nuestra clase. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? Ahí me interrumpen, ¿eh? Aquí viene lo que casi nadie nos gusta, la evaluación de las clases, a lo que todos decimos, bueno, ¿de qué manera nos van a evaluar? La asistencia en la clase, obviamente, es una manera, ¿cómo decirlo? Pues más bien sería conexión a la clase, como deberíamos llamarla. Bueno, tendría un valor de 30%, las tareas que yo voy a encargar serán 2 o 3 máximo, no van a ser muchas, sería un 20%. Cuando les encargue un reporte de lectura, pues también sería un 20%, el examen final sería un 30%. Entonces, vamos a tratar de que no sea tan cargado para ustedes en cuestión de tareas y trabajos, pues debido a que hay más clases, ¿verdad? No sé cuántos va a llevar cada quien, pero bien me recuerdo ahorita el seminario está ofreciendo 10 clases en este semestre, que no se veía durante mucho tiempo. Y unas clases también muy interesantes y algunas que van a requerir, por ejemplo, que va a ir a Cosmovisión, mucha lectura. Entonces también hay que ser considerados en ese sentido. Pues así es como llegaríamos al 100 de calificación. O sea, mire, el pase en el seminario de 70, si usted está todas las clases y saca 100 en el examen final, pues ya casi tiene el pase, ¿verdad? Le falta un tanto. Luego, aparte, si se porta bien con el maestro, bueno, pues también quién sabe qué pueda hacer, cómo el maestro puede ayudarlo, ¿verdad? No se crean, eso no se vale. Esta es parte de los libros que vamos a utilizar. No los vamos a utilizar completos y tampoco son todos. Solamente es una pequeña lista. Van a ser porciones. Por aquí yo los tengo. Como en los semestres pasados voy a crear una carpeta en Drive, en la cual los voy a subir para que ustedes también tengan acceso a ellos, puedan utilizarlos para su lectura personal, para también en sus ministerios en la iglesia. Y de aquí, cuando vayan a encargar una tarea o alguna lectura específica que vayamos a necesitar, yo se los voy a estar informando. Bueno, de este libro, léanse tales páginas para nuestra siguiente clase. Y háganme un pequeño resumen o simplemente escríbanme dudas. Básicamente a mí me beneficia más que ustedes me escriban dudas, porque así, bueno, ya vamos enfocándonos más bien hacia qué puntos abordar respecto a la clase. Es solamente la bibliografía, como digo, lo voy a compartir en una carpeta de Drive, ustedes ahí los tienen, los pueden descargar y los pueden consultar y estar leyendo. Algunos no son libros, algunos son pues como que algunos trabajos o ensayos, no todos son cristianos, de eso sí tengo que decirlo. Algunos son de pedagogos no cristianos, pero que también de ellos algo podemos aprenderle respecto a la cuestión educativa. Y bueno, aquí quiero comenzar con esta pregunta. Y antes de contestar qué es la educación, yo le quisiera preguntar a ustedes, respecto a la educación que tanto está ahorita, digámoslo, en problemada, si lo quisiéramos decirlo así, la educación pública en nuestro país. ¿Cómo esto ha afectado a la iglesia? ¿Creen que esto está afectando a la iglesia? ¿No está afectando a la iglesia? ¿Y qué podemos hacer para que esto no sea tan dañino para nosotros si queremos ponerlo de esa manera? ¿Qué creen? Y como la educación pública me refiero a todo eso que se han estado leyendo de los nuevos libros, toda la ideología, toda la política, todo lo que en ellos se quiere estar transmitiendo para con nuestros hijos. ¿Qué opinan?
Cualquier- Cualquiera abre su micrófono y desahogue de su ronco pecho. Sí, pues está la cuestión de los LGBT, ¿no? LGBTQI+, que se está metiendo a la educación, ¿no? Se ha metido mucho, ¿no? Sin duda, ese es uno de los temas más visibles, más visibles. ¿Algo más? Mm, ¿Sí, hermano? Lo del movimiento woke, ¿Movimiento qué, perdón? woke, Ah, ok. es parte de lo mismo, el woke, woke, El progresismo, ¿no? Que tanto se alude. impulsado por la ONU, por los Estados Unidos. Eso ha afectado mucho al cristianismo, a los jóvenes, a los hijos de los hermanos. No, sin duda, no. Están envueltos en esas problemáticas. Tanto Desde ese difíciles. tiempo, algunas iglesias han preferido poner su propia escuela de primaria, secundaria, preparatoria. Ah, ¿verdad? Interesante también eso. Yo puedo agregar que, pues, los que somos en este momento, los que tenemos niños pequeñitos, estamos pensando ya en dónde van a estudiar, ¿verdad? Y lo que van a aprender y las cosas, hacia qué lado se están tornando y todas estas cosas. Y pues existe una gran preocupación, ¿no? De cómo una de las preocupaciones principales que son evidentes para la sociedad actual es desde pequeños enseñarles a los niños tantas cosas que para ellos son correctas, son necesarias, pero que para los ojos de Dios son aberraciones y contrarias a lo que él enseña, a lo que él ha diseñado. Entonces, creo yo que la educación principal que debemos enfocar nosotros como padres de familia es precisamente esta educación que vamos a ver en esta clase, ¿no? La educación cristiana, la educación, podríamos decir, los rudimentos, eh, pensando en los pequeños, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la iglesia, hablamos de educar incluso a los adultos, a los ancianos y a todos en lo que enseña la palabra del Señor, pero ahorita rápidamente tengo aquí cerca a mi pequeñita y no puedo dejar de pensar en ella y en todo lo que se viene para esta generación, ¿verdad? Entonces, creo yo que esta materia va a ser eh, buena para los que somos padres jóvenes, para poder, en un sentido, orientar la educación que le estamos dando a nuestros hijos, ya que es bíblica, pero tal vez más eficiente, ¿verdad? Porque la educación, por llamarla secular, está verdaderamente en decadencia. Muy bien, bueno, Rigoberto, ¿tienes algo al respecto? Ah, ya. Pues sí, pues qué podemos decir acerca de la educación de nuestros días. Pues a como está, podríamos decir que es algo que atenta contra los principios bíblicos, eh, todo el movimiento que estamos viendo hoy en día y lamentablemente muchas de esas enseñanzas son introducidas dentro del cristianismo, dentro de las iglesias. Entonces, realmente sí estamos en una decadencia eh, en las iglesias, en ese lado, porque muchas veces como padres no nos damos cuenta de ese problema. A veces como que lo vemos algo secundario, pero realmente pues es algo que pues atenta contra la vida de nuestros hijos, moralmente, espiritualmente. Entonces, pues, ¿qué buscamos? Pues ahora sí que
buscamos fundamentarnos en los cimientos de la palabra para poder seguir adelante y darle una buena enseñanza, una buena base a nuestros hijos para seguir adelante. Gracias, gracias. Sin duda, ¿no? La gran preocupación es de que hacia dónde están llevando a nuestros hijos. Y el ministro de Educación de la Asamblea General, él es un gran promotor del homeschooling, de la enseñanza en casa o de la escuela en casa. Y él dice, bueno, tal vez ya es tiempo de esta mejor alternativa, pero ya es cuestión de que cada familia lo evalúe, ¿verdad? En ese sentido. Pero ¿por qué comenzar hablando de esto? Si dicen, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a hablar? Pues en cierta manera tiene mucho que ver. Porque cuando hablamos de educación, tenemos que pensar en esto, que es una formación destinada a desarrollar una determinada capacidad intelectual, moral, afectiva de las personas. Esta es, digamos, una definición general, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad en la que pertenecen. Es una transmisión de conocimientos de una persona a otra para que ésta adquiera una determinada formación. Y entonces, ¿qué formación es la que se quiere tener para con nuestros niños? ¿Qué es la formación que queremos tener para con nuestros hermanos, para nuestros adultos? Si vemos, aquí me llama la atención estas características que menciona esta definición. Es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva. Intelectual, moral y afectiva. Por estas razones, si estos son los propósitos de la educación, tal como lo dice desde su propia definición, entonces, cuando hablamos de que estamos ante un Estado laico y efectivamente, como ellos dicen, ante una educación laica, desde la propia definición de lo que es una educación, estamos hablando que no es así. No estamos ante una educación laica. Porque si queremos, por medio de la educación, de la enseñanza, desarrollar intelectual, moral y afectivamente a las personas, necesariamente para hablar de términos morales, por ejemplo, tenemos que hablar de qué está dirigiendo, cuál es la norma que está dirigiendo la moral de las personas. Y lo que está dirigiendo la cuestión moral de las personas, ese va a ser a quienes ellos están respondiendo en adoración. ¿Sí? Necesariamente. La cuestión ética moral, nosotros decimos, ¿cuál es la regla nuestra de la cuestión ética moral? La palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra norma de fe y práctica? La palabra de Dios. Fe y práctica no solamente intelectual, no solamente afectiva, sino aún en omisiones. Acciones, palabras, omisiones. La regla nuestra de fe y práctica es la escritura. Y desde aquí, en esta definición, podemos encontrar, obviamente, que aunque en la sociedad esto, digamos, es lo que se pretende lograr, ¿con qué lo están queriendo lograr? ¿Cuáles son los medios que están utilizando para querer alcanzar estos propósitos y que esta formación a la cual se quiere llegar, pues digamos, sí, hemos cumplido con el objetivo? Tal vez es lo que hoy estamos más claramente viendo ante esta discusión, ¿no? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué pretenden hacer? Bueno, es lo que nosotros también debemos preguntarnos en el momento en el que estamos en la cuestión de la educación de hijos, o más correctamente decir, es el momento que estamos planeando la educación en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. A nosotros que de una u otra manera el Señor nos ha puesto al frente de una iglesia, al frente de un grupo, al frente de un ministerio, compartiendo con alguien más. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que pretendemos desarrollar, formar a nuestros hermanos? ¿De qué manera esto, la cuestión, yo diría, la cuestión intelectual, moral, espiritual, afectiva de el todo de la persona, en la enseñanza de la palabra, va a ser una formación en ellos
que no solamente sea acorde con la cultura, sino que sea contracultural tal vez en muchos momentos que no son acordes a la palabra. ¿Quién va a dirigir todo esta labor nuestra? La Biblia. Para el Estado, quien está dirigiendo todo esto, pues son sus ideologías, son sus métodos, es su política, o son las órdenes superiores. Pero en la iglesia, quien va a dirigir todo esto es la Biblia. ¿Qué es lo que pretendemos con la enseñanza bíblica en la iglesia? La transformación de las personas. No solamente la formación, sino la transformación de las personas. Porque si recordamos, el apóstol Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre esté enteramente preparado. ¿Cómo se logra esto? Pues solamente por los cambios y las transformaciones que el Señor hace utilizando a su palabra, llevándola el Espíritu Santo y haciendo diferencias, causando diferencias en la vida. Entonces, cuando hablamos de educación cristiana, no solamente es pensar en el hecho, vamos a llenar, digamos de esta manera, los espacios. Ah, sí, pues ahora enseñamos esto, después enseñamos esto, sin meditar en el hecho de qué es lo que pretendemos alcanzar en la vida del niño, en la vida de los jóvenes, de los adolescentes, o en la vida de la iglesia en general. Porque precisamente cuando hablamos de enseñanza, esa es la intención, la transformación. ¿Pero quién hace esa transformación? Obviamente no somos nosotros, perdón. Quien hace esa transformación es el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo en ellos. Por eso, y que hace un momento que es imprescindible la dirección del Espíritu Santo para todas estas cosas. Por tanto, también algunos dicen que se denomina en la educación a la facilitación del aprendizaje o a la obtención de conocimientos, habilidades, valores y hábitos de un grupo humano determinado por parte de otras personas más versadas en el asunto, enseñando y empleando diversas técnicas de la pedagogía, narración, el debate, la movilización o la investigación. Y en esta otra definición también encontramos esto. Vamos a facilitar el aprendizaje o obtener aprendizaje, conocimientos, habilidades, pero vean también valores. ¿Valores de qué tipo? ¿Valores dirigidos por quién? ¿Valores guiados por quién? ¿Fundamentados en dónde? Entonces, cuando hablamos que la educación pretende, sin duda, desarrollarnos moralmente a través de los valores o facilitar perdón, el aprendizaje de moralidad y de los valores, pues ya estamos hablando que la educación, en este caso pública, de la que también hablamos, está irrumpiendo en un lugar en el que no le correspondería, digamos, de cierta manera, y está irrumpiendo desde una óptica diametralmente opuesta a la bíblica. Y en esa irrupción, vuelvo a insistir, la educación pública nunca jamás ha sido laica. Nunca jamás ha sido laica. Ni es, ni lo fue, ni lo será. Porque siempre habrá en ella ideología, religión, creencias, que muchas de ellas bien pueden ser antibíblicas, pero que están tratando de formar a nuestros niños con sus valores y con su moral, muchas veces alejada de la palabra del Señor. Entonces lo que queremos hacer énfasis en nuestra clase es cómo la palabra del Señor sí puede cumplir con todo esto. Solamente la palabra de Dios es la que puede hacer esto, porque es palabra que proviene de Dios, porque es palabra que permanece para siempre, no cambia, siempre la misma, pero que es palabra que el Espíritu Santo está usando para llevar a las personas a Cristo y a los que ya están en Cristo para hacerlos crecer en santidad, para enseñarles su relación con Dios
para enseñarles su relación con los demás. Y esto no lo puede hacer a cabalidad la educación pública. Porque la educación pública se fundamenta no en la verdad absoluta de Dios, sino en la verdad de quien esté gobernando en el tiempo que se estén llevando a cabo las reformas de las reformas de las reformas y de las más reformas educativas, ¿no? En este sentido. Entonces, si decimos que a grandes rasgos es la educación, pues ¿qué vendría a ser la enseñanza? Un intento de alguien de transmitir cierto contenido a otros, dicen algunos. Una guía para hablar en el sucesivo, dice otro. Y ese que también me llamó la atención es, una enseñanza se refiere a lo que da señas. Quien enseña hace señas, señaliza, por eso dice que se llama enseñanza, que viene de señas o señala. Y una seña es un signo de entendimiento. En ese sentido, enseñar es casi como mostrar. ¿Mostrar qué? Pues específicamente, cuando hablamos de enseñanza en el ámbito cristiano es mostrar lo que uno tiene. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que queremos mostrar a los hermanos. A Cristo. A Cristo. ¿Se acuerda que dice la gran comisión? Allá en Mateo 28. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y lo que dice, enseñándoles todas estas cosas. Muestren, muestren lo que saben, muestren lo que les he enseñado, den a conocer lo que han aprendido. Y luego me llama la atención el apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, lo que hemos visto, lo que contemplaron nuestras manos, lo que contemplaron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, pero tocante al verbo de vida. Eso es lo que se viene enseñando. Por eso me llamó peculiarmente la atención esta definición, cuando habla de que da señas o señala, vas a mostrar algo, entonces también me hace pensar, ¿qué es lo que quiere mostrar el Estado en la educación? No se puede disasociar en ese sentido. Por eso, cada determinado grupo en el poder tiene una visión, tiene una cosmovisión, tiene una manera en cómo quiere conducir las cosas, y la mejor manera de hacerlo para ellos es a través de la educación. Por eso tenemos tantas reformas y tantos cambios en la educación pública, porque quien está en el poder en ese tiempo es el que está de acuerdo a su filosofía y cosmovisión, diciendo, así le vamos a hacer. Y mal que nunca es esa punta. Pero en la iglesia, ¿qué es lo que debe dirigirnos? Cristo Jesús. ¿A quién debemos mostrar? A Cristo Jesús. ¿A quién vamos a enseñar? A Cristo Jesús. ¿A quién vamos a decirle, mira, síguelo a Él? Te vamos a guiar a Él para que lo sucesivo obres conforme a Él. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Qué contenido vamos a transmitir? A Cristo Jesús, ¿no? Es que cuando me refiero a Cristo Jesús, no me refiero a que, ¿y dónde está el Padre y el Espíritu Santo? Bueno, me estoy refiriendo a que también ellos están ahí. No soy unicista, para nada. O sea, aquellos que creen que Dios Padre es Jesús, que Dios Hijo es Jesús y que Dios Espíritu Santo es Jesús. No creo eso. La palabra yo creo que claramente enseña que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dirigir nuestra mirada a Dios. Esa es la intención de la enseñanza, esa es la intención de la educación, llevar a nuestros hermanos constantemente a Cristo, recordarles constantemente a Cristo, enseñarles acerca de Cristo y que ellos sigan el ejemplo de Cristo, ¿verdad? En esta otra definición, dar, transmitir, instruir, repartir conocimiento o información, entendida como provisión de guías para obrar en lo sucesivo, parte de lo que ya se ha dicho. La idea del ejemplo, esto también me pareció muy interesante. La idea del ejemplo, lo ejemplar, lo que se debe ser seguido o imitado. ¿A quién? A Cristo. Y si recuerdan el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, en cierto sentido, aquí va una
grande corresponsabilidad o responsabilidad para nosotros, en el que nosotros debemos ser ese ejemplo para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros adultos, de cómo caminar con Cristo, de cómo caminar en Cristo en ese sentido, porque lo ejemplar debe ser seguido o imitado. La tarea de indicar, mostrar, señalar, exponer, dejar aparecer y hacer ver es parte de lo que de lo que se ve en esta definición. Bueno, todo esto, en cierta manera, es enfocado en lo que la palabra de Dios nos está enseñando acerca de nuestro Dios, acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo esto pudiera ser realidad hoy en día en nuestro México, verdad? ¿Qué tanto diferencial habría si más iglesias, como dijo el hermano hace un momento, pudiéramos participar en la educación pública? Y en el sentido pública no me refiero a a, que tengamos la concesión del gobierno para la educación pública, no que la vamos a tener, sería como una escuela privada, pero ¿cómo sería nuestro país, no? Si cada vez más personas también sean enseñadas conforme a la cosmovisión bíblica. No lo sé, pero creo que sería muy diferente, ¿verdad? En este sentido. Muy diferente. ¿Por qué tenemos que enseñar o por qué hay que enseñar? Porque si no lo hacemos, fíjense en lo dramático de lo que acontece cuando dejamos de hacerlo. Dice jueces, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová y la obra que él había hecho por Israel. Después de que pasó el tiempo de el peregrinar en el desierto, la conquista, se asentaron, algo que Dios les había dicho desde Deuteronomio en 6, ¿verdad? Deuteronomio 6. Nunca se les olvide, nunca se aparte de ustedes está este libro de la ley. Repítenlo a sus hijos al levantarse, al acostarse, en todo momento. Pónganselo en las manos, en la frente, delante de ustedes, en los marcos de la puerta, en las paredes, en cualquier lugar. Porque deben instruir a sus hijos. Deben enseñar a sus hijos. Deben enseñar a sus hijos. Y esta fue una orden no a los padres solamente, una orden al pueblo. Todo el pueblo debiera velar por los más pequeños o las nuevas generaciones, los jóvenes, los adolescentes, los niños. Todos debieran, sí, la principal responsabilidad de sus papás, pero todos coadyuvando en todo. Esto es algo que nunca debemos de perder de vista. No es solamente la tarea de los padres, sí, es su principal responsabilidad, pero la iglesia coadyuvamos con los padres en la instrucción de los hijos. Pero cuando esto se deja de hacer, y eso no sucede de la noche a la mañana, sino al paso del tiempo, cuando esto se deja de hacer, acontece lo que pasa en Jueces. Se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni lo que había hecho él, y ustedes ya saben el drama que sucedió en el libro de Jueces. Una característica que dice el libro de Jueces, cada uno hacía, en términos nuestros, lo que le pegaba la gana, ¿verdad? Lo que bien le parece. Pues es que, ¿qué nos quiere decir? Bueno, hacer ver nuestro Dios con este versículo, de acuerdo al contexto histórico del libro de Jueces. No debemos descuidarla. No debemos de descuidarla. Porque, ¿qué implicaciones tuvo para la vida de Israel? ¿Recuerdan? ¿Qué problemas les trajo? Pues constantemente venían y los sometían, los saqueaban, los dejaban sin comida, en hambrunas, y no, situaciones totalmente complicadas, lamentables, y que luego acudían al Señor. Entonces todo iba bien. Después de que todo iba bien,
Ah, no, pues otra vez ya nos olvidamos de Dios. Y fue un círculo vicioso que fue en decadencia, en decadencia, en decadencia, en decadencia y en decadencia. Interesante. Por eso, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo, tenemos esa misma verdad. Hay que educar a nuestros hijos, hay que enseñar a las nuevas generaciones. A veces nos preguntamos, ¿por qué se van los jóvenes de la iglesia? Bueno, pues muy probablemente, y yo estoy convencido de ello, es que una de las razones es porque no tuvieron la ayuda de los más grandes. Y no me refiero solo a los padres, no tuvieron la ayuda de los más grandes en su iglesia. Tal vez nadie se preocupó por ellos. Tal vez nunca nadie de los adultos se acercó con ellos a preguntarle, ¿cómo te va en la facultad? Saben que iniciaron la facultad, pero nadie le dice, oye, ¿y has tenido para los camiones? ¿No? No, uno sabe la vida de estudiante, ¿verdad? Ah, por acá coloquialmente se dice que la época de estudiante pues es de estudiambre, andar sufriendo. Y cosas como esas, en ese sentido. Hay un pastor con el cual tomo clase, se llama David Correa, nos compartió un testimonio de su iglesia. Dice, había unas jovencitas que por ahí estaban ocasionando problemas en sus casas, y entonces una hermana de la iglesia viuda las comenzó a invitar a su casa. No sé, por pláticas con sus padres, como que le dijeron, bueno, miren, y creo que eran 3 o 4 jovencitas, les invitó a su casa. Pero no hablaba con ellas nada de lo que ya sabían, ¿no? De que andaba una situación ahí mal, que sus papás tenían problemas con ellas. Y él les invitaba y les decía, pues, vénganse, vamos a platicar, quieren, vamos a orar, leer la Biblia. Pero lo que ella empezó a hacer con ella, les dijo, oigan, ¿y ustedes saben cocinar? Pues las 3 o 4 respondieron que no. Y entonces la hermana les invitaba un día a la semana y les empezaba a enseñar a cocinar. Y en ello también oraba con ellas, oraba por ellas, hablaba de la Biblia con ellas, a tal grado que poco a poco se fueron familiarizando y haciendo una muy estrecha relación. Luego ya ellas comentaron lo que pasaba y ya ella les fue a aconsejar. Bueno, para no hacerle largo la historia, el pastor dice, es tan íntima la relación entre ellas que no hay semana que no vayan con ella aún, porque ahora ellas son las nietas del hermano. Dice, ella es nuestra abuelita y ellas son quienes están viendo por él. Y cualquier situación, dice, para pedir consejo, aparte de sus papás, van con él. Y es cierto, en muchas ocasiones nuestros hijos necesitan que alguien más también les dé un buen consejo de la palabra, porque como padres podríamos decirle, no, porque esa pared es roja, no, ahí te va a causar daño. Pero porque nosotros les decimos, van a decir, no, no me pasa nada. Pero tal vez otro hermano también dice, ahí te vas a causar daño y a él sí le hace caso. Y entonces tú vas a decir, oye, pero si yo te dije lo mismo, ¿verdad? Pero así somos los seres humanos. Necesitamos también que alguien más nos siga ayudando. Por eso necesitamos enseñar, porque las nuevas generaciones también necesitan del Señor. Y no solamente enseñamos para mientras estamos en la congregación en la que estamos, para el momento en que estamos, sino también a futuro. Hoy que todo este grave problema educativo público que se está enfrentando es una gran oportunidad para la iglesia, para seguir presentando la lucha, para seguir presentando su fe, para seguir arraigando la fe a nuestros muchachos que hoy también están luchando. Algunos de otros países, bueno, oye, pero sí parece verdad, es una gran oportunidad también que la iglesia debe utilizar.
y de seguir enseñando la palabra de Dios y seguir dirigiendo la mirada de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de sus padres. ¿A dónde? Hacia Cristo Jesús. Hacia Cristo nuestro Señor. Porque si lo dejamos de hacer, tal vez a la vuelta de 5 años, o mucho menos, tal vez estemos pensando, toda esa generación, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y es algo que nadie queremos que acontezca, ¿verdad? Es algo que nadie queremos que suceda. Entonces, vamos a las manos de Dios, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija, nos bendiga, y no caigamos tampoco en el error. Así como iglesias al ver todo esto dijeron, pues pongamos manos a la obra y creemos escuelas privadas, que bien puede ser una solución. Otros están diciendo, llevemos a nuestros hijos a estudiar desde casa, escuela en casa, y también puede ser una buena solución. Otras iglesias han dicho, no, unámonos al progresismo, no podemos estar fuera de él. Entonces nosotros también participaremos de ello. Una total aberración, ¿verdad? Iglesias de pastores homosexuales, de transvestis y todo esto. Dices, bueno, hasta dónde ha caído también la iglesia. ¿Por falta de qué? Por falta del verdadero conocimiento, por falta de la verdadera instrucción de la palabra del Señor. Pues hermanos, oremos en esto. No sé si te hagan algún comentario, alguna pregunta. Pues si no, hermano Roberto, nos despides de oración en esta primera clase. Y con el favor de Dios nos veríamos el, ¿dónde está? El 29 de agosto, primeramente Dios. ¿No es el 28, lunes 28? Ah, bueno, sí, entonces yo me equivoqué. Yo le puse 29. Según me estaba ya en el calendario, no, sí, este es 28. Es el 28 de agosto. Sí. Por el favor de Dios, 28 de agosto. Ujú. Entonces oramos. Sí. Gracias, Señor, que nos has permitido reunirnos, Señor, en esta primera clase. Congrega a todos los que se van a congregar, Señor, y que podamos aprender, Señor, de ti, todas estas cosas, Señor, que sirvan para la expansión de tu reino, Señor. Síguenos congregando, Señor. Bendícenos a donde quiera que vayamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, hermano Rigoberto, bienvenido. El Señor bendiga a tu ministerio, bendiga a tu esposa, bendiga a tu bebito, que los haga de bendición también ahí en Peña. En algo podemos apoyarles, porque todos estamos aquí para servirles. Cuídense mucho y se portan bien, ¿eh?